Alfred Voice Music presenta En charla con Alfredo. Yo estuve un ratito dormida. Dice mi mamá que cuando yo me desperté como si tuviera demasiada hambre. Y desde entonces empecé a comer y ya no he parado. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Quería llorar, pues. Gracias, mami. ¿Qué sentiste cuando lo estabas entregando? Ay, no quiero llorar. No, los hombres no hacen esas cosas. Fíjate que estás tocando un tema muy No me quiero meter en delicado, controversia. No pasa nada. Lloré muchísimo porque narra las situaciones que viven las mujeres en los hospitales. Yo siempre les he dicho que no hay mujer más fuerte y más valiente que la que tuvo que dejar volar a su hijo. Obviamente de manera anónima, ¿pudieras contarnos alguna experiencia que te ha dejado marcada que dijiste? Estimados hermanos y amigos de Alfred Voice Music, estamos aquí nuevamente en un podcast más en charla con Alfredo. Estoy muy emocionado, la verdad, me siento muy emocionado porque es la primera mujer que tenemos aquí en estas pláticas, en estos podcasts, y la verdad que pues va a ser algo diferente. Incluso pues la temática, como habrán visto, ¿verdad? No se trata de música, no se trata de lo que regularmente subimos aquí en el canal. Pero bueno, ya lo había dicho en otras ocasiones que no todo el tiempo vamos a subir este tipo de temáticas. Hay temáticas muy interesantes como las que vamos a tocar hoy con nuestra hermana, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que ella es bloguera. Ella tiene su página de Facebook como 80 y casi 90,000 seguidores. Tiene ahí seguidoras. Obviamente es van a ver por la temática pues que es más público femenino. Y bueno, eso lleva un logro extra, ¿verdad? Porque no es un público en general. La verdad, yo la admiro hace mucho, la conozco hace mucho tiempo y le admiro muchas cosas, ¿verdad? Que ella ha hecho, que ella hace y que sigue haciendo y que sabemos que hará. Así que queremos presentarles nada más y nada menos que a nuestra hermana Diana Vega. Viene desde Tijuana, ahorita Gracias. Anda por allá en Tijuana, Sí. ¿verdad? Pero eres de acá de... Sí, yo soy sinaloense, Sí, pero desde acá estamos de Sinaloa, Leiva. de por aquel lado. Genaro Estrada. De Genaro Estrada. Es de Genaro Estrada, nuestra hermana. ¿Cómo te ha tratado Sinaloa ahora que andas de regreso? Feliz, muy, muy agradecidos de estar estos días de vacaciones visitando a nuestra gente. ¿Visitas acá a quién? A mis papás, a mis hermanos, a la familia de la fe, a muchos amigos. Pero allá en Tijuana están tú, tu esposo y tu niño nada más. Nada más. ¿Cuántos años tiene tu niño? 9 años. Porque yo he escuchado que hablas de él, ¿verdad? ¿Cuál es Sí. su nombre? Daciel. Daciel. ¿Por qué Daciel? ¿Qué significa? Yo sí no lo ni lo investigué en nada. Mi esposo es el que lo eligió. Desde antes de ser papá incluso tenía el nombre. Él lo eligió. Daciel. Se llama Daciel Habacuc. Significa el que es abrazado por Dios. Órale, qué bonito. Sí. Daciel Habacuc. Pues sabemos del nombre Habacuc. Es abrazado por Dios. Ajá. O algo así. Está compuesto, ¿verdad? Ajá. Está muy bonito el nombre, la verdad. Dijo, se rayó. Sí. No es de los que se va a querer cambiar el nombre. No. Oye, hermana Diana, te voy a decir Diana. La otra vez me dijiste, no me digas de usted. No me hables de usted, Sí, me entonces siento grande. Sí, vamos a hablarnos de tú, no Muy hay bien, problema, en ¿verdad? confianza. Así es. Le decía que yo la conozco, que tenemos como unos 15, 14, 13 años más o menos, ¿verdad? Sí. Cuando andamos por ahí en una radio. Una radio cristiana que no estaba ni el Facebook Live ni nada de eso. No había nada de eso. Y te acuerdas que teníamos muy buena audiencia Sí. también, ¿verdad? Ahí de... Sí, se conectaban Sí, más de 1,000 personas. Sí, bastantes. Yo creo que ahora hay que hacer uno en Facebook, hombre. Ahí próximamente, hermanos, a ver si hay chancita de hacer Apostólicos una en la radio. Apostólicas en la red. Hacer una radio por ahí también para poder gozarnos, ¿verdad? Sí, que eso sería bueno. es mucho tiempo, es mucho esfuerzo y también. Y pues generalmente pues nosotros estamos ocupados en la iglesia y en el trabajo secular. Pero esperemos pronto poder hacer algún programita ahí que podamos disfrutar, sí, ¿verdad? Por favor de Dios. Así es. Pues cuéntanos, Diana, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia. ¿Dónde la viviste? ¿Cuál fue es una pregunta a mí que me gusta mucho hacer porque no generalmente nos acordamos de toda nuestra infancia. Pero ¿cuál fue tu primer recuerdo de tu infancia? O sea, desde que tú vives. Yo tengo muy buena memoria, fíjate, gracias ¿Sí? a Dios. Me acuerdo cuando iba saliendo del vientre de madre. No tanto así, pero sí recuerdo desde muy pequeñita. Yo nací en Ciudad Obregón. Ajá. Mis papás estaban trabajando allá. Bueno, mi papá trabajaba allá con un tío y yo nací en Ciudad Obregón,
porque en esa temporada ellos estuvieron trabajando allá, pero vivimos muy poquito tiempo allá, pues yo soy sinaloense. Ah, sí. Nací en Sonora y tengo un pedacito de Sonora en mí, pero realmente pues yo me considero ¿Y sinaloense. si tienes rasgos sonorense? Físicamente tienes rasgos, sí, así Soy es. Jackie. Así es. Nací en Ciudad Obregón, pero desde muy pequeñita pues mis primeros recuerdos son acá en Genaro Estrada. Pues desde chiquitita yo siempre he estado acá en Sinaloa. No me recuerdo mis días allá en Sonora, pues estaba muy pequeñita, aunque allá aprendí a caminar, estaba muy chiquitita, no recuerdo tanto eso. Pero desde mis primeros recuerdos, yo creo, pues desde los 3 años en adelante, recuerdo mucho a mis abuelos, recuerdo las navidades que pasábamos juntos, recuerdo cuando llegaban mis tíos de otras partes, un montón de gente en la casa de mis abuelos. Tengo muy, muy bonitos recuerdos de... Me acuerdo, yo estaba platicando otra vez que decías de que cuando llegan tus tíos de lejos. Sí. ¿Te acuerdas antes? Igual no había la videollamada ni nada. Nada. Y era un gusto cuando llegaba alguien, o sea, ahora también, ¿no? Pero era un gusto ahora bien... nos da gusto vernos. Sí, era un gusto bien especial porque durabas 1 año o 2 años sin verlos. Sí. Y luego cuando no había ni llamadas, era sin escucharlos. Esperabas prácticamente el año para volverlos a abrazar, para volverte a encontrar con Así ellos, es. volver a jugar con tus primos, volver a disfrutar a la familia, pues Así es. tenías que esperar. ¿Cuántos son en tu familia? Ay, sí, la familia por las dos partes, por mi papá y mi mamá, sí son familias grandes. Mis abuelas tuvieron muchos hijos. Pero ustedes, tu papá, tu mamá. En la familia nuclear ya de mis papás, somos mi papá, mi mamá y 3 hermanos. Somos 2 mujeres y 2 varones. 2 mujeres y 2 varones. Ajá. Ah, ok. Es que dijiste 3 hermanos y luego dijiste 2 mujeres. No me cuadraba ahí. ¿Dónde está el otro Sí, hermano? dije No, yo como... somos 2 mujeres y 2 varones. Órale, ¿en qué lugar estás? Yo soy la mayor. ¿Eres la mayor? Sí, yo ¿Y soy. qué sientes ser la que manda? ¿O sí, Quisiera. mandabas? No era la que llevaba Yo el creo liderazgo de que, tus por hermanos. eso soy tan mandona, ¿verdad? No, yo soy muy protectora con ellos, me gusta mucho estar con ellos, escucharlos, protegerlos, ayudarlos cuando puedo en algo. Soy Ajá. muy, muy protectora, pero no tanto tan mandona, yo creo. No sé qué opinen ellos. Bueno, que lo dejen en el comentario ahí. Ahorita van a escribir. Mi Sí. hermana es una mandona. Sí. Oye, entonces, dice, son 2 hermanas, 2 hermanos, tú eres la mayor, luego ¿quién sigue? Mi hermano Misael, yo le llevo 6 años a él. Y en esos 6 años, yo recuerdo que yo pues viví mi infancia solita, pero acompañada de mis primos y todo eso. Somos varios primos de la edad. Pero luego llegó mi hermano, pues me quitó el trono de la casa. Después de él nació mi hermanita a los 6 años más. Mi hermano tenía 6 años cuando nació mi hermanita. Keila, después de ella nació al siguiente año mi hermanito. Fue ahí un milagro de Dios porque hubo una bendición de parte de Dios al enviarlo a nuestra familia. Yo siempre le digo, nuestra casa no estaba completa sin él porque es como la chispa, la diversión de la casa, el ocurrente, sí, el menor. Entonces ellos se llevan 1 año, los pequeños, digo pequeños, pero ya ahorita ya tienen 20 años, 20 y 21. Los más chicos. Sí, los más chicos. O sea, tú tenías... Yo no voy a decir cuántos tengo. No, pues ya sacamos cuenta de todas maneras, no te preocupes. No, sí, no, porque sí, ya no. dije que 6 más Sí. mayor. No, es Ya me eché de cabeza o yo sea, sola. tienes tú y luego tu hermano es 6 años y luego la otra 6 años y entre ellos se llevan 1 año nada Ajá, más. así es. Ah, ok. ¿Y por qué? Porque hablas de que es un milagro. ¿Hubo algo especial en su nacimiento? Sí, mi mamá pues estaban ellos cuidándose y aún así con protección mi hermano fue engendrado pues. Y él prácticamente pues le salvó la vida a mi mamá porque en el nacimiento de él encontraron un quiste o no sé qué era exactamente lo que tenía mi mamá, que los doctores le dijeron si no hubiera tenido este parto, porque antes pues no había tanta tecnología, Sí. no era como que lo descubrieran en un ultrasonido, en algo, si no hubiera tenido ese parto, quizá no se hubieran dado cuenta hasta que fuera algo maligno, pues entonces ¿En serio? a la par que el niño estaba creciendo, también crecía esa bolita que ella tenía ahí. Al final creo que fue como del tamaño de una pelota de béisbol, pero en el nacimiento de mi hermanito, pues ahí se dieron cuenta de eso. Y yo le decía siempre a mi mamá, es que él tiene un propósito, el Señor sabe por qué lo hizo. Claro. Y desde chiquitito, pues siempre ha sido como la gracia, el ocurrente, el que siempre nos hace reír a todos. Así somos los hermanos menores. Sí, yo también soy el hermano menor aquí en la familia, nosotros fuimos 11. Yo le digo ahora en broma, ¿no? Le digo a la gente o a la familia, ¿no? Le digo,
con qué gusto me recibieron en mi casa después de 11. No, espérate, se le murieron 2 a mi mamá de bebés, Sí. de uno todavía no nacía y la otra ya tenía meses. Y digo, no, 11, 12, 13, fui el número 13, con qué gusto me han recibido. No pasa nada, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que la mayoría de las veces los menores somos como que más extrovertidos, más otro Sí. rollo, como decimos luego. Así Tu, es. tu papá, tu mamá, ¿cómo se llama? Sí vive, ¿verdad? Sí, mi mamá se llama Lidia, ella es ama de casa todo el tiempo, toda la vida se ha dedicado pues a cuidarnos, a estar en casa. Mi papá se llama Sergio Vega, no es el cantante. Oye, te iba a decir, con razón, no es cierto. Mi papá se llama Y Sergio te Vega. dije, oye, la hija de Sergio Vega. Ahí la vamos a poner en el podcast con la hija de Sergio Vega y todo el mundo. No, sí, Sergio Viral Vega. inmediatamente, sí. Y mi papá pues es agricultor, se dedica desde toda la vida pues a la tierra. ¿Pero dónde vive él ahorita? Allá en Genaro Estrada En Genaro están, Estrada. sí, ellos tienen ahí su casa, y mi papá pues ahí se ha dedicado siempre al campo. Muy Está, trabajador. ¿Toda tu familia está en Cristo o no? Mi mamá y mi hermano que me sigue a mí, mi cuñada, somos cristianos, pues mi esposo. Mi papá todavía no, pero yo sé que Dios tiene un propósito con él ¿Cuántos también. años tiene tu papá? 54. 50 y tantos. No me vaya a regañar conmigo porque dije 50 y tantos. 50 y tantos. Sí. Así dijo, es 50 y tantos, no dijo el número el otro. Oye, Diana, no, pues mira, mi papá se acaba de bautizar 86 años. Sí. Entonces, mucho tiempo luchando. Yo creo que hay fe y yo creo que Así es. puede él venir a los pies de Cristo también. Así es, yo lo creo. Sin duda, así es. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo creemos y que así Sí. pueda ser. Oye, Diana, bueno, estábamos diciendo ahorita en el intro que Diana tiene una página de Facebook. Ya le dijimos mucho que haga su canal de YouTube, igual que nuestro amigo Dani, que está en el podcast anterior, Dani Ramírez. Y ella tampoco tiene, regáñanla ahí en los comentarios, pónganle, pon tu canal de YouTube, Diana, por favor. Tiene mucho talento y ella tiene ahorita su página es Mamá de Tiempos Extras, ¿verdad? Mamá de tiempos extras. Yo me equivocaba Ay, y decía Mamá de Tiempos Libres, pero eres mamá de tiempos, no hay mamá de tiempos libres. No, hay. definitivamente no. No hay. Entonces, Mamá de Tiempos Extras. Sí. Oye, bueno, si pueden ir allí, vayan. No, si pueden, vayan allá a su Síganme. página. Síganla y próximamente a su canal de YouTube. ¿Para cuándo tienes tu canal de YouTube? Ay, Dios mío, ya me ¿Para estás cuándo? comprometiendo. ¿Para cuándo? Déjame y me analizo bien porque No, yo creo no. en un mes quizá ya esté abriendo mi Ok, canal. No, ese quizá ya dejó muchas cosas abiertas. Ya me va a Ok. regañar. Mira, voy a salir regañada del No, podcast. no pasa nada. Lo que sí que, Pero pues pronto, síganla. sí, espérenlo pronto. Sí, lo que se sigan ahí. La verdad, yo he visto no soy mamá, tampoco soy de tiempos extras. Probablemente papá de tiempos extras, pero la verdad yo he visto todo el contenido que sube Diana ahí en su canal. La verdad está muy bonito, está Gracias. muy bueno. La mayoría son tuyos, que son escritos Sí, tuyos, son ¿verdad? escritos míos. Sí, está muy bien, la verdad, síganla. Quisiera que nos contaras cómo nació, o sea, cómo nació Mamá de Tiempos Extras. ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó? Mira, desde que yo soy mamá, como que pues al instinto y todo eso, ¿no? Se despertó algo en mí como de querer compartir a otras mamás lo que yo estaba viviendo, porque a veces en la maternidad te sientes sola, te sientes como que no tienes una red de apoyo, no tienes personas a tu alrededor que te digan cómo es o cómo se hace el trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi Facebook personal yo compartía así a veces como que, ay, me pasó esto con mi hijo. Y muchas mujeres Que alguien me ayude. me empezaron a decir, ¿por qué no escribes sobre eso? O escribía anécdotas que vivíamos nosotros como familia. Y había gente que les gustaba mucho eso y me decían, ¿por qué no lo escribes? Así como un escrito, un post bien hecho. Y yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me encantan las redes sociales, pero no me había dedicado de tiempo completo a eso. O sea, yo lo quería hacer como un espacio de desahogo, como un espacio de interactuar con otras mujeres, compartir tips y todo eso. Y Mamá de Tiempos Extras nació en uno de mis temporadas más difíciles. Nosotros nos habíamos ido a Tijuana y yo me sentía realmente sola, maternando sola allá. Entonces no tenía una red de apoyo, no tenía amigas cercanas con las que me pudiera acercar a decirles, me siento así o me está pasando esto o no sé qué hacer con esta situación que estoy viviendo con mi hijo. Aunque era muy pequeño en ese entonces, había situaciones en las que yo deseaba que alguien me diera algún consejo, que alguien me dijera algo.
Y entonces me empezó a interesar mucho el tema y me apasioné de eso. Empecé a leer muchos libros de maternidad, empecé a tomar cursos, empecé a hacer diplomados de maternidad incluso. Sobre todo maternidad primeriza. Sí, Sí, en un ¿verdad? principio sí, pero ahorita ya, ya le entro a todo, pues ya he ido creciendo como en las etapas de mi hijo, porque ahorita, por ejemplo, yo a lo mejor le puedo compartir un tip o un consejo a alguien, a una mamá que su bebé apenas está dejando el pañal, de algo que me sirvió a mí. Ajá. Pero ahorita mi hijo ya tiene 9 años, yo ya vivo con él otro tipo de cosas, ya es casi un preadolescente. Pero sigue siendo mamá. Entonces yo voy aprendiendo otras etapas viviendo con él que comparto de eso. Y eso es básicamente mi blog, es experiencias propias y a veces chuscas, a veces muy interesantes, a veces muy íntimas, verdades que Dios me ha enseñado también, que las comparto abiertamente. Y pues es básicamente eso. También comparto memes a veces de la maternidad. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Y así nació como un tipo de desahogo en un principio, pero gracias a Dios que ha crecido y estoy tratando de profesionalizarlo un poquito más y de hacer un espacio más amplio y de más apertura para las mujeres. Sí, qué bueno. Oye, ahorita yo te preguntaba de mamá primeriza, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nació nuestro primer hijo, se llama Abdiel, yo me acuerdo que esa primera noche dormimos mi esposa y yo con el niño en medio, ¿no? Ajá. Pues es lo máximo ahí. Bueno, pues el niño no dormía, ¿no? La primera noche que estuvo fuera del vientre, su mamá no dormía. Y yo me acuerdo, pues yo, como sabrás, pues yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, Ajá. ubicaba el trastorno posparto. Entonces decía yo, esto es trastorno posparto probablemente, porque de repente esa misma noche la noté ya muy deprimida. Uh-huh. Pero ni siquiera yo no sabía qué hacer. O sea, teniendo el conocimiento no sabía qué hacer. Qué bueno, ¿verdad? Que ahora tú tienes este blog, estás compartiendo donde alguien puede ir a ayudar a ver qué pasa, si es normal, si no es normal, qué es lo que te ha resultado, qué es lo que no te ha resultado. Pero yo me acuerdo que de repente incluso mi esposa dijo en una ocasión, llorando, o sea, en esa noche, llorando dijo, a lo mejor yo no estaba lista para ser mamá. A mí me pega todavía eso aquí, pues, que dijo eso. Entonces le dije, yo la abracé. Pues le dije, sí estabas lista, sí estás Claro. lista para ser mamá. Entonces, cuando pareciera, o sea, parece que es algo muy sencillo, para nosotros los hombres se nos parece muy sencillo todo eso. Decimos, va a parir la mujer y el hombre se está comiendo unos taquitos afuera del hospital, a gusto, ¿verdad? Mientras la mujer está viviendo un proceso bien complicado, físico y emocional. Así es. Entonces, pero a mí, pues ella cuando dice eso, dije yo, oh, sí está difícil. Claro. O sea, esta es una situación bien complicada. Porque el niño no dormía. Yo por ahí lo puse hace poco, el 10 de mayo, en un reconocimiento que le hice a ella como mamá también, en mi página de Facebook. Le hago ese reconocimiento porque me acuerdo que no dormía toda la noche. En la mañana, a las 5 de la mañana nos levantamos, no digo nos despertamos porque no dormimos, nos levantamos a las 5 de la mañana y nos subimos al carro. Me acuerdo que ella estaba en Corepe y el hospital, la clínica está acá en Tus Cortines. Ajá. Nos subimos al carro, en cuanto nos subimos al carro se quedó dormido el chamaco. Quería paseo. Se quedó dormido hasta la fecha. Hasta la fecha. Se sube el carro y se queda duerme. dormido. Sí. Y cuando se queda el carro, dormía el carro nosotros. No durmió toda la noche para dormirse aquí en el carro, el desgraciado. O sea, no nos dejó dormir. Es algo después que nos da risa, pero en el momento te digo, es algo sufres, que era bien claro. complicado. Ahora, mi pregunta va a lo siguiente. El segundo hijo, se supone que la mamá ya tiene una experiencia previa Ajá. con su primer hijo. ¿Qué onda? ¿El segundo hijo también sucede algo similar o Pues no? mira, yo tengo nada más uno, pero yo he estudiado un Por la poquito experiencia y he que te han compartido dicho, ajá. con amigas. Tengo una mamá blogger que es como mi maestra, mamá de 3, y ella siempre me comenta, ¿La saludamos? hola Adri, ella siempre me comenta que el proceso de un hijo a otro es totalmente distinto. A veces pareciera como que, yo ya me la sé, ya la hice con mi hijo, ya tiene 3, 4 años, ya con como si nada, pero no, cada hijo es distinto, incluso cada parto es diferente, o sea, es un proceso. Yo siempre pienso en el parto como un proceso o un evento muy fuerte y muy dramático en la vida de las mujeres. Yo en mi parto viví un proceso porque realmente estás naciendo tú junto con tu bebé como madre. Y eso está bien cañón porque a veces es un proceso emocional, quizá también físico y espiritual incluso, porque
realmente estás naciendo como madre, no sabes lo que es ser madre hasta que sale de ti tu bebé, porque claro, vives el embarazo, lo sientes y Lo tienes las traes ahí, pataditas, está protegido, pero el lo traes momento de contigo. nacer y decirle es tuyo, es un pedazo de ti, de tu esposo, es algo que ya el Señor te entregó en los brazos, es un proceso muy complicado, por eso hay todo ese tipo de cosas que mencionabas de la depresión postparto y todo eso, porque es un shock a veces en el corazón, en la mente de la mujer al momento de dar a luz, porque es un proceso realmente muy fuerte, Sí, muy fuerte. Y yo a veces le batallo y le sufro cuando me dicen, ay, es que las mujeres de antes buenísimas para parir y como si nada. Pues sí, pero nunca nadie vio la salud mental de esas mujeres, por así ejemplo. es. Nunca pensó en esas abuelas que parieron 15, 20, 30 hijos y cómo estaban físicamente, emocionalmente, espiritualmente, cómo vivieron realmente esas mujeres. Un reconocimiento, la Sí, verdad. total. La verdad, porque no tenían nada, nada de ayuda. O sea, incluso gente que vivía muy lejos de la Sí, civilización. Totalmente. Entonces, te imaginas, el aspecto emocional ahí estaba así presente. O es. sea, ese no se aislaba, no se iba a la ciudad. No Ahí era, no era estaba. como que ellas no vivían las depresiones, no, es que le atoraban a lo que tenían enfrente y agarraban el toro por los cuernos y sacaban a sus hijos adelante. Sí, Bendito sea Dios que muchos de ellos crecieron sanos, pero muchos de esos niños también a lo mejor les faltó amor, a lo mejor les faltó atención, porque eran demasiados en sí, el núcleo claro. familiar. De repente nos damos cuenta o vemos que hay mamás que puedan fastidiarse. Sí, O que sea, se irritan fácilmente. cuando nace el bebé. Sí, Por ejemplo, lo primero y lo que yo siempre he dicho es, se te fue la tranquilidad en las noches. Y de repente puede haber mamás que sientan, o sea, que hay mamás que sientan que digan, ¿para qué parí? sí. Sí. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿qué les decimos? Sí, yo me he platicado, a mí me empezaron a escribir muchas mujeres en el blog de diferentes lugares, diferentes estados de la República, diferentes países incluso, y había veces que me llegaban mensajes como, no sé qué hacer, estoy llorando, pasé toda la noche sin dormir, siento que no quiero a mi bebé, o sea, cosas muy fuertes que se viven y no somos ajenas a eso las mamás, a cualquiera nos puede pasar. Cualquiera podemos sentir eso que está sintiendo a lo mejor alguien en otro lugar, en otro país, en otro estado, porque es real, es totalmente real. Y lo que me encanta ahora de nosotras como esta generación de mamás es que nos atrevemos a hablarlo. Y antes no se hablaba, no se decía. Las mujeres podían a lo mejor vivir en depresión después de un parto o vivir una vida frustrada quizá o vivir su maternidad angustiadas todo el tiempo sin disfrutar a sus hijos, pero no lo decían porque estaba como casi, casi prohibido que una mamá se quejara, por ejemplo, que una mamá dijera, no estoy bien. Y para mí el enseñar a las mujeres que como mamás también se vale que de repente no estamos bien, es verdad. A veces tenemos días difíciles, a veces tenemos días complicados. Yo siempre llamo como tiempo fuera de mamá. También se vale de que tú tomes tu espacio, de que tú digas, ¿sabes qué? Esposo, amor o como le llames, ayúdame por favor con el niño o con los niños. Yo necesito irme a dormir un ratito o necesito ir a salir con mis amigas a platicar de otras cosas, no de pañales, no de la escuela, no de ningún compromiso con mis hijos, sino de lo que yo soy como mujer también, porque a veces, a mí me gusta mucho la reflexión que dice que a veces la M de mamá se come a la M de mujer y nos olvidamos de nosotras mismas y eso a veces es un error porque incluso los aeronautas, ¿no? Lo dicen en los aviones. Si vas a proteger a tus hijos, primero te tienes que poner la mascarilla Así tú, es, primero tienes que estar bien tú y después ayudar a tus hijos, ayudar a así tu es. familiar que viene al lado. Y eso es una de las verdades que Dios me ha enseñado y que a mí me impactó muchísimo el corazón porque Dios fue muy puntual conmigo al decirme, tienes que cuidar de ti. Porque yo hubo un momento en que le entregué mi maternidad a Dios y le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no sé cómo se hace, porque nunca he sido mamá, porque no tengo las herramientas quizá. Y yo hablaba con el Señor y yo le decía, Señor, ayúdame. Y hubo un momento en el que el Señor me dijo puntualmente esas palabras. Entonces yo empecé a entender que tenía que cuidar de mí, que tenía que estar bien yo para poder ser una mejor versión para mi hijo. Claro. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante también que a mí en lo personal también me gusta mucho platicarlo. De repente las mamás se vuelven mamás. Sí, O sea, está bien, está padre, ¿verdad? El tiempo, pero se nos olvida que somos familia y que es integral y que la mamá, no estoy hablando solamente de funciones en el hogar, sino de funciones afectivas, ¿sí? La mamá es mamá, pero también es mujer, como tú decías, es propia así es. y también es esposa.
Y de repente pudiera ser que algunas mamás cometan ese error de ser o solo mamá y mujer, pero también dejar de ser esposa. Ajá. Y de repente el tiempo al esposo ya no es el mismo, la atención ya no es la misma, porque ahora llegó algo mucho más especial en que darle el tiempo, pero descuidan la otra etapa, la otra área, que es la de pareja. Así ¿Qué le dirías a esas mujeres? Fíjate que yo hace poco escribí un post precisamente de eso, que es tan importante lo que mencionas porque es primordial cuidar la relación en la pareja. Y es bien fácil que a nosotras como mamás nos pase, porque en el momento que recibimos a nuestro bebé es como nos sentimos tan responsables, yo creo, de ese ser tan pequeñito que nos es entregado, que es tan vulnerable en ocasiones y que tenemos que cuidar de él 24/7 y estar para él. Yo he platicado a veces con mujeres que me dicen, es que yo me olvidé de mi esposo en mi tiempo de mis primeros años de maternidad. Y a veces vienen situaciones difíciles después en el matrimonio porque no se cuidan esas áreas. Entonces yo trato de siempre aconsejar y de siempre decir que es bien importante el lograr un equilibrio y el saber los roles que cada uno tiene dentro del hogar. El esposo con la esposa con el esposo, ellos juntos como papás, porque a veces también nos queremos hacer nada más amigos de los hijos y ya somos cuates y ya nos olvidamos de nuestro rol como padres. Entonces es bien importante y es algo que Dios nos ha enseñado mucho a mi esposo y a mí. Al cuidar el corazón de nuestro hijo, estamos aprendiendo que estamos honrando a Dios, pero que nosotros somos primero sus padres. Quizá en algún momento de su vida, cuando sea más adulto, podamos ser sus amigos y él pueda venir con confianza a contarnos sus cosas, pero ahora somos sus papás. Nuestro trabajo es corregirle, nuestro trabajo es enseñarle, nuestro trabajo es instruirle. Y el tener definidos los roles, pues nos da mucha paz en el hogar, funcionamos de una mejor manera. Y una de las cosas que yo quiero hacer en mi blog es dedicar un día a hacer posts sobre las parejas, a hacer actividades con las parejas, porque es bien importante el cuidar eso. Nosotros, por ejemplo, como mi esposo, tenemos como ley, así, una salida solos, por lo menos al mes de desconectarnos y decir, este tiempo es de nosotros dos. Platicar, En el pasar... en el caso tuyo, en el caso de ustedes, tal vez sea posible, pero probablemente haya mamás que no es posible dónde o cómo encargar al hijo. Sí. Hay que, cómo Pues hacerle. es que hay que buscarle estrategias, hay que Hay que ponernos buscar creativos. maneras, sí, ¿verdad? Ay, si toca acostar a los niños temprano, pues duérmelos temprano, darle su cena y tratar de pasar ese tiempo en pareja. Por ejemplo, nosotros a veces que queremos ver una película que a lo mejor no está tan ad hoc para nuestro hijo, no significa que vaya a ser una película de mal contenido, sino que simplemente no es para él en esa etapa. Ajá. Entonces decimos, bueno, O le aburre. este va a ser nuestro O es una tiempo. película que le Claro, aburre. este va a ser nuestro tiempo, papá y mamá, que ahorita que ya está más grande lo entiende, papá y mamá queremos ver una película, ok, nosotros nos vamos por nuestras palomitas, nos encerramos en nuestro cuarto, vemos la película a gusto, y él mientras o hace actividades o lo mandamos a dormir o buscamos las estrategias. A nosotros nos ha costado también esa parte porque hemos vivido solos, pues en ciudades diferentes, y a veces no tenemos con alguien de confianza que nos los cuide para nosotros tener una salida, para nosotros hacer algo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me organizo y si yo voy a preparar una cena que va a ser para nosotros nomás, un tipo cena romántica, yo organizo desde antes y hablo con mi hijo y le digo, este tiempo es de papá y mamá. Y él lo entiende y le gusta, de Pues hecho. ahorita está un poquito más fácil, digo, ya Sí. tiene 9 años, a lo mejor hasta ya lo puedes dejar con A él le alguna... encanta porque es que me gusta mucho que se amen. Siempre Sí, nos dice eso. sí. Entonces, es Igual bien acá importante. cuando mi esposa y yo nos damos un beso, luego los niños, otro, luego nos empiezan a decir. Es que es bien bonito porque Sí. al final de cuentas lo que estás mostrando entre tú y tu pareja, los niños todos lo están absorbiendo, todos lo están Sí, están claro. mirando. Oye, ¿cuál es el rol de tu esposo? ¿Es papá de tiempos extras? Papá de tiempo Sí, no, mamá de tiempos extras, papá de tiempos extras. Mi papá es mi papá, ¿eh? Mi esposo siempre me apoya en todo lo que es las ocurrencias, las cosas que Dios pone en mi corazón. Siempre es como mi soporte. ¿Cómo se llama tu siempre. esposo? Emilio Castro. Emilio, le mandamos un saludo al hermano Emilio Castro. Te amo, mi amor. Él siempre es, pues, mi apoyo en todo, 100%. Y yo en Mamá de Tiempos Extras, aunque es mi público o mi target es las mamás, también escribo a veces. Y fíjate que a la gente le gusta mucho los posts que escribo para los esposos. Se comparte demasiado, las mujeres etiquetan allá a sus maridos. No me ha tocado ver esos o no los he querido ver. Digo. No los has querido ver, yo creo. Hay uno que escribí hace poco que decía,
se lo escribía yo a mi esposo a manera de personal, ¿no? De hecho, creo que se lo escribí en el WhatsApp y después dije, lo voy a poner en Mamá de Tiempos Extras. Y era como que te agradezco lo que haces por nosotros. Ese sí lo miré. Gracias por Ese todo sí tu lo vi. esfuerzo. Yo sé que a veces estás cansado y no lo dices. Yo sé que a veces te frustras y le sigues echando ganas. Ese sí Y te amo y te honro y te bendigo y gracias por todo. Y un montón de gente compartiéndolo, Y se bien compartió bonito muchísimo. cuando lo haces público, o sea, es bonito que se lo digas lo personal, pero tan es bonito que, o sea, uno como hombre Sí. siente muy bonito cuando lo hace algo público y algo extenso, no es una palabra, una frase nada más, sino algo que salió de lo más profundo de ti y que te diste el tiempo de escribirlo, pues también. Sí, ya ahí abajo empezó muchísimas mujeres a etiquetar a sus esposos. Gracias, mi amor. Y luego Sí. los esposos le contestaban así. He tenido como algunas publicaciones que han sido muy, muy asertivas y que son las que les gusta a la gente. Y ya digo, pues esto les gusta, voy a escribir un poquito más de esto. ¿Has tenido algunas repercusiones, no repercusiones, algunas contestaciones groseras o fuera de... Una vez fuera de tuve línea? una publicación que hice, que era una publicación, yo siempre comparto mi fe también, entonces mi blog está abierto y comparto desde un meme que es sano, comparto humor sano, pero también a veces comparto cosas muy espirituales que el Señor me revela o cosas que a mí me pasan. Por ejemplo, he escrito ¿Quién sostiene a mamá? Es uno de mis posts favoritos que a la gente le gustó mucho, pero en una ocasión hubo un hombre que me escribió que era una ridiculez lo que yo ponía porque no había, que Dios no era real y que Dios no podía sostener a una mamá, que era una ridiculez lo que yo estaba diciendo, porque el post habla de eso. ¿Quién sostiene a mamá? ¿Cómo te sentiste? En los días tristes. Lloré, pero mi esposo estaba ahí como que, a ver, mi amor, tranquilízate, va a haber gente de todas partes que van a escucharlo, que van a ver tu mensaje, pero no es para ellos. Y como no es para ellos, no lo van a entender ni lo van a recibir. Es como cuando evangelizamos, ¿no? La palabra de Dios, como dice la Biblia, algunos es locura y nos van a tachar de todo lo que tú quieras y mandes, pero para quien recibe el evangelio, para quien necesita la palabra y para quien va a recibir el mensaje, ese mensaje va a ser la bendición que necesitaba ese día. Y después me dice, fíjate cuántos mensajes positivos tienes, cuántas mujeres escribieron, gracias por esto que pusiste, o eso yo lo necesitaba leer, o gracias, era lo que mi corazón necesitaba escuchar, pero tú te estás enfocando en el negativo nada más. Y yo dije, es cierto, tiene toda la razón. Entonces empecé como a canalizar mi blog y decir, a lo mejor va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que escriba y se vale también, ¿no? Pero hay gente muy grosera porque hay mucha gente que se esconde detrás de un teléfono y pone hasta lo que no porque no tiene una identidad. De hecho, esa publicación tenía nombre de varón, pero no tenía fotografía. Entonces, lo único que hice fue bloquear en el momento y ya, no pasó de ahí. La mayoría de mis posts siempre han sido pues bien recibidos. Algunas veces ha habido reacciones de me divierte en un post serio, por ejemplo, que sí digo, ay, pero ¿por qué la reacción? A lo mejor a veces hay errores. Y me dicen, a veces a lo mejor el niño es el que tiene el teléfono, Sí. no te enganches, y siempre me está diciendo eso. Y es real, pero sí hay... O a lo mejor alguna de las partes del blog le causó gracia, ajá, y sí. le pusieron me divierte, ¿no? Sí. Pero no, generalmente han sido bien recibidas, entonces me da paz el seguir escribiendo y me da apertura para decir esto les gusta o les encanta, por ejemplo, a las mamás que les escriba mucho de respetarnos entre nosotras. Si algo puede regalarle una mamá a otra es empatía y respeto, y a veces se nos olvida esa parte y nos creemos con el derecho de juzgar la maternidad de la otra. Porque yo sé más, porque yo ya tuve tantos hijos, porque yo ya pasé por eso. No, cada maternidad es diferente. Es distinto. Y el mejor regalo que nos podemos dar entre nosotras es la empatía y el respeto. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Sí, claro, así es. Digo, en todas partes es en cualquier gremio, ¿no? Sí, claro. El gremio de las mamás tienen que cuidarse, tienen que respetarse también. Como tú bien dices, todas las mamás son diferentes, todos los procesos son diferentes también. Así es. Oye, y por ejemplo, me contabas, me has dicho que te cuentan muchas experiencias. Sí. ¿Alguna experiencia que te haya dejado marcada, que digas tú, de veras que... por ejemplo, yo todavía ejerzo, ¿no? Pero cuando ejercía, ya me dedicaba solamente a la psicología. Me acuerdo de casos que me dejaron, y que todavía me acuerdo de esos casos y todavía me pongo muy pensativo. Sí. Obviamente, de manera anónima, ¿pudieras contarnos alguna experiencia que te ha dejado marcada, que dijiste, esto está muy, muy, muy feo?
Sí, yo una vez tuve la oportunidad de platicar con una mamá que tenía un hijo con discapacidad y ella me decía que sentía rechazo hacia esa discapacidad de su bebé. Dice, siento que amo a mi hijo, pero no puedo amar como es él. Y me acuerdo mucho que yo nada más le dije, pues voy a orar por ti, voy a orar por ti, le voy a pedir a Dios que abra tu entendimiento, que abra tu corazón y que puedas amar a tu hijo tal como él es, porque así te lo entregó el Señor. Y me acuerdo mucho que oré por ella, o sea, yo siempre me tomo como muy personal cuando alguien me platica algo tan íntimo y trato de orar por esa persona y trato de darle una palabra de bendición. Y estuve un tiempo mensajeándonos con ella, ya hace tiempo que, hasta ahorita me estoy recordando de esa historia, hace tiempo que ya no conversamos, pero me acuerdo mucho que me marcó el decir como, yo digo, si yo amo tanto a mi hijo, ¿por qué en ella se producía ese sentimiento como de rechazo? Pero he leído un poquito sobre el tema, he hablado con otras mamás que son mamás especiales y algunas mencionan eso, dice, es que la reacción más lógica y más humana y más pronto que pasa es como, no, mi hijo no es así o mi hijo no debería ser así. Y es como un rechazo a la discapacidad o al problema que está pasando o a la situación que tiene el hijo, pero no a en sí a la persona, al individuo como tal. Y eso me marcó muchísimo porque yo decía, ¿cómo no puede amar a su hijo? Pero entendí después el corazón de ella, la necesidad que ella tenía y oré por ella, platicamos un tiempo y al final yo sentí como que ella ya se sentía más libre de ese sentimiento y me dio mucho gusto por ella porque empezó a disfrutar más el ayudar a su hijo, el llevarlo a las terapias, el estar ahí para él y amarlo realmente como era y ahorita la última vez que yo tuve contacto con ella me dijo que su hijo estaba desarrollándose de una manera más más rápida, que ella sentía como que a ella le había hecho falta en un principio ayudarlo más, pero que ahora como que había tomado la decisión de decir, voy a hacer todo lo posible porque mi hijo esté mejor, la calidad de vida de su hijo estaba cambiando. Es Y que, eso me impactó muchísimo, muchísimo. fíjate, es que generalmente a veces pensamos que lo mejor es dar un consejo y a veces lo mejor es escuchar, Sí, nada más. Porque, como dices tú, ¿verdad? También hay anónimos. Te digo, hay personas que te puedan, que te hayan preguntado algo de manera anónima. Por ejemplo, alguna mamá que haya querido, eh, perder de manera, voluntaria a su ah. niño, por ejemplo. Si te toca algún caso de esos, que te digan, sabes que yo no voy a tener a mi hijo. Yo escribí una vez un post que hablaba sobre, se llama Deseo que te encuentres con Jesús. Y una parte de ese post dice, si tú deseas de manera voluntaria hacerlo, yo deseo que en el camino te encuentres a Jesús. Y me escribió una chica una vez y me dijo que habían tocado mucho su corazón esas palabras porque ella estaba súper decidida a hacerlo. Y me dijo, lo que leí me cambió el chip. Y yo recuerdo que lloré mucho ese día, aparte que soy bien llorona, lloré mucho porque me sentí bien quebrantada, porque dije una palabra, algo que pudo haber marcado la diferencia y a veces no nos atrevemos a decirlo. Generalmente, por ejemplo, cuando somos pro vida, cuando estamos luchando por eso, no nos atrevemos a decirlo de manera valiente, decir, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de lo que la palabra de Dios dice porque creemos que vamos a perder seguidores o porque creemos que esto o lo otro. Pero esta chica me marcó mucho en ese sentido porque yo no supe ya al final, ya no tuve contacto con ella, no supe si lo hizo o no lo hizo, pero supe que en ese momento esa palabra la marcó. Entonces sí ha habido de manera anónima gente que me ha escrito y me ha contado cosas mucho más fuertes de abusos, de cosas mucho más fuertes. Y yo las escucho, las leo, me duele en el corazón cuando leo historias así y me confronta mucho al tener la responsabilidad de escribirles a ellas. Pues, ¿Qué de les tener. escribes? ¿A alguien así? ¿Qué le dices? Y es que es bien fuerte. Yo me pongo a orar y digo, Señor, dame la palabra que están necesitando porque a veces uno puede decir humanamente, pues yo te aconsejo esto, o yo te digo, pero cuando es una palabra puntual de Dios hacia ellas, la palabra va a penetrar a su corazón y la va a hacer cambiar de opinión o va a intervenir en ese momento en su vida y va a cambiar su historia, porque así es el Señor. Cuando Él llega, Él cambia por completo la historia de las personas y yo creo en eso, yo creo que la responsabilidad que tengo con mi blog no nada más es escribir por escribir. Fíjate qué interesante todo esto que nos estás contando, ¿verdad, Diana? Oye, Diana, Gracias. una pregunta, o bueno, una de tantas que ya te he hecho, ¿verdad?
Sí. ¿Qué le dirías tú a las personas a las mamás que han perdido un hijo en su vientre? Ay, Cristo bendito. Yo siempre les he escrito sobre eso. Incluso hace un tiempo yo le pedí a una amiga que escribiera, Carlita Román, porque yo no me sentía ni con la autoridad ni con la capacidad de escribir, porque realmente no he pasado por ese proceso, gracias a Dios. Pero quería que alguien que lo ha vivido les escribiera y abriera su corazón, y lo hicimos en colaboración. Y yo siempre les he dicho que no hay mujer más fuerte y más valiente que la que tuvo que dejar volar a su hijo o a su hija. Es un proceso, me ha tocado acompañar a personas cercanas, amigas, a familiares que han pasado por ese tipo de duelo, y me quebranta y me parte el corazón el hecho en sí, pero aún a pesar de todo eso, las veo tan fortalecidas y veo que son mujeres tan valientes y que son mujeres que yo digo, estas mujeres pueden con todo, porque realmente hay una fortaleza en ellas. Claro que el dolor ahí está, a lo mejor el recuerdo de ese tiempo en su vida, pero también una fortaleza que viene de Dios, yo digo, porque nadie más nos podría fortalecer de esa manera, solamente nuestro Creador. Y Claro. pues mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi acompañamiento, si sirvo de algo, ahí estoy, pues, pero es bien difícil darle una palabra o decirle algo que tú no has vivido, que tú no tienes la experiencia, pero hay otras que son muy valientes al compartir lo que les ha pasado, cómo han vivido y cómo pueden salir adelante de todo eso. Y realmente yo admiro mucho a esas mujeres y sé que son las mujeres más fuertes y más valientes que yo conozco. Bueno, pues para todas aquellas mujeres que han pasado este proceso complicado, ¿verdad? Ahí están las palabras de nuestra hermana Diana Vega. Me decías que en colaboración con quién hiciste este escrito o se hizo este escrito. ¿Qué me dices? Carla Román, Carlita Román, ella tuvo una experiencia así y ella abrió su corazón en ese post. Lo hicimos en colaboración, algunas palabras las anexé yo dentro del escrito que ella me... ¿Es una seguidora tuya o tiene también su podcast, su blog? Ahorita acaba de hacer un blog en Instagram que se llama Mujer Extraordinaria, síganla, comparte cosas muy bonitas, muy edificantes, pero en ese tiempo yo quería escribir sobre este tipo de temas y le dije, necesito a alguien que me ayude a escribirlo desde su experiencia, porque yo vi cómo Dios trabajó en ella en ese proceso, cómo Dios restauró esa área en su vida y cómo Dios ahora le permite la bendición de tener a su bebé creciendo, y cómo vivió un episodio difícil, pero ahora tiene ella la oportunidad de vivir esa maternidad desde el cuidado a su niña ahora. Y la admiro muchísimo y siempre me acuerdo mucho de todas las palabras que ella escribió cuando me envió a mí el escrito. Primero lo estaba yo leyendo y lloré muchísimo porque narra las situaciones que viven las mujeres en los hospitales, por ejemplo. Dice, no entiendo la logística que tienen los hospitales al llevar a una mamá que acaba de perder a su bebé, a llevarla junto con las otras mamás donde están los bebés llorando, donde alguna acaba de tener apenas, o donde está una mamá por tener a su bebé. Y ella narra pues la parte difícil de esta experiencia que ella tuvo, pero también narra la esperanza que encontró en Cristo, cómo Dios fortaleció su vida. Y ese post también trajo mucha bendición. Muchas mujeres me escribieron después que les quebrantó mucho lo que leyeron, lo que ella expresó ahí, pero que a la vez también las fortaleció. Y yo creo que ese era el propósito de escribirlo. Me imagino que eso fue algo de manera obviamente involuntaria, ¿no? La pérdida de su Sí, bebé. involuntario. Sin embargo, yo sé que hay muchas mujeres también que lo han hecho de manera voluntaria y que a la postre se han arrepentido de esa situación y viven un proceso muy difícil dentro de ellas también por haber tomado una decisión que ya es irreversible. Así es. Y no sé si te ha tocado algún caso así o qué les quisieras decir también a esas mujeres. De por sí, yo creo que la maternidad consigo misma ya trae la culpa implícita. Ahora, el haber tomado una decisión tan difícil, porque al final del día no juzgamos eso, sino son decisiones difíciles que han tomado muchas mujeres a lo mejor a lo largo de su vida por la situación que sea. Eso no lo juzgamos. Claro. Ni nos ponemos a pensar mal sobre ellas. No nos compete. Cada una tiene sus decisiones en cuanto a la maternidad, y como bien lo hicimos, el respeto a la maternidad ajena es la paz.
Y me acuerdo mucho que en una ocasión yo leí un post de otra muchacha en otra página que me salían así algunas páginas que sigo, y hablaba precisamente de eso y ella decía, ojalá yo no lo hubiera hecho, pero lo hice. Y empieza a hablar desde su experiencia y es que cuando tú vives las cosas tienes la autoridad porque tienes las cicatrices para mostrarse a la gente y decirles, me pasó esto, pero lo sobrellevé de esta manera. Y ella explicaba que si pudiera regresar el tiempo, decía en sus propias palabras, no lo hubiera hecho. Pero, sin embargo, como dices, es una situación y una decisión irreversible. Pero el encontrar la esperanza, el sentirse abrazada por Dios, el buscar a alguien que te dé un consejo, una palabra, alguien que te abrace y te acompañe, yo creo que podría traer mucha salud en medio de ese proceso difícil. Porque tampoco es sencillo para quien lo hace de manera voluntaria, no es como decir, hoy me despierto y lo quiero ir a hacer y no va a pasar nada. Sufren en su cuerpo físico, incluso los dolores, o sea, imagínate el sufrimiento de hacerlo, pues. El sufrimiento físico, Claro. el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual que puede vivir una mujer después de eso. Entonces, yo lo único que puedo decirles es que Dios es nuestra esperanza, sea cual sea la situación que estés viviendo, Dios es nuestra esperanza y Él siempre nos escucha y podemos acercarnos confiadamente a Él para contarle todo lo que sentimos, sin miedo a ser juzgadas, sin miedo a que nos vayan a regañar o que nos vayan a ver mal por lo que estamos decidiendo. El Claro. Señor es tan bueno que siempre va a traer paz a nuestro corazón y va a traer ese bálsamo que nos va a ayudar y que nos va a restaurar en la situación que estemos viviendo. Claro que sí. Bueno, ya dijimos de las que sucede de manera involuntaria, también de las que sucede de manera voluntaria, pero probablemente a estas alturas también y alguien esté mirando este podcast o llegue hacia ellas y están pensando, ¿a qué le dirías a aquellas mamitas, a aquellas mamás que están pensando no tener a su bebé? Que todavía están en la oportunidad de tomar la mejor decisión, que es traer al mundo a ese pequeño, a esa pequeña, pero que por cualquier motivo, por una situación, están pensando a ellas abandonar esa decisión. ¿Qué le dirías a ellas? Ay, qué fuerte, qué compromiso, porque no quiero decir palabras inadecuadas, pero vuelvo a lo mismo, Dios es nuestra esperanza siempre y siempre hay una oportunidad de recapacitar o de retomar o de repensar ese pensamiento que ha estado rondando en nuestra vida y pensar lo que es mejor para nosotras y también para ese bebé y sobre todo abrazarlas, o sea, yo de verdad quisiera abrazarlas a todas y decirles, hay esperanza, hay alternativas incluso, hay muchas mujeres que están esperando con sus brazos abiertos recibir a un bebé y no lo pueden hacer de manera natural quizá, y la adopción, por ejemplo, pudiera ser una alternativa, pero también quiero decirte que la decisión que tomes, en la decisión en la que te encuentres, yo ahí deseo que de verdad te encuentres con Jesús, que te encuentres con su amor, que te encuentres con su gracia y que te puedas sentir abrazada y que a pesar de la situación difícil, a pesar de los malos pensamientos, a pesar de todo lo que pudieras estar viviendo, el Señor te abrace con su misericordia. Es momento y es tiempo que tomen la mejor decisión. Si estás pensando en algo así, es tiempo que tomes la mejor decisión. Y bueno, estas últimas palabras yo creo que te están dando la respuesta que tú necesitas a esto. También quisiera preguntarte algo más. ¿Cómo se es o cómo ves, cambiando un poquito ya la temática, cómo se es un papá de tiempos extras? Yo creo fielmente que el trabajo en la paternidad debe de ser compartido. Hace ratito hablábamos sobre los roles, por ejemplo, y yo creo que generalmente o tradicionalmente se ha conferido nada más a las mamás como el rol de criar, de educar, de estar al pendiente de los hijos, de estar al pendiente de la casa. Pero hoy en día estamos tan abiertos y estamos aprendiendo tanto y eso me encanta porque yo veo mucho más participativos a los papás hoy en día y eso es lo que debería de ser porque incluso la palabra de Dios nos los enseña, ¿no? De esa manera. Y yo, por ejemplo, siempre trato de decirles a los papás cuando tengo oportunidad de compartir con ellos también en alguna actividad o en algo que se planea en la iglesia también, les digo, hermanos, es que ustedes también tienen su chamba. El trabajo es en conjunto, no nada más es de mamá, no nada más es de la mujer. ¿Qué te dicen? Algunos se ríen, otros como que,
tienes razón, pero luego, no, y es que realmente tiene como que cambiar el chip de decir, es cierto, no me va a pasar nada con que me quede en casa ayudando un día a mi esposa, y a veces piensan, no, yo nada más soy el proveedor y hasta ahí. No, el trabajo... Sí, como que traemos eso ya desde hace mucho tiempo, sí, los hombres. es así de muy que- generacional y es muy tradicional. Pero el cambiar el chip de decir, yo por ejemplo trato a mi hijo de enseñarlo que no le va a pasar nada si él tiende su cama, si él lava su plato, si él lava su ropa, o sea, y yo quiero que él crezca siendo, te voy a contar una experiencia que me pasó con tu hermana A ver. precisamente. Ah, yo, ¿sí? Yo pienso que... No digas cuál de todas, digo, para que... Sí, porque es buena. Yo pienso Ah, que el enseñarle a mi hijo todo ese tipo de cosas, yo lo estoy educando para que él sea un buen compañero en un futuro para alguien Ajá. más. De nada no era mía. Estoy tratando de trabajar en eso para que él sea un hombre que participe Qué en el cosa, hogar. no sabes para quién trabaja. Recuerdo mucho un domingo, fíjate, yo generalmente a Daciel le llevaba, pues a veces llevaba sus juguetitos a la iglesia y se sentaba en la parte de abajo a jugar, siempre se quedaba ahí tranquilo. Recuerdo mucho que una vez yo le llevaba 2 muñequitas a 2 niñas de la iglesia que les íbamos a regalar. Daciel se las había comprado para regalárselas. Una de ellas era Daniela, tu sobrina. Ándale. Y entonces... La tremenda Daniela. La tremenda Daniela. Y luego yo se la di, me acuerdo. Entonces Daciel empezó como, quería cambiar a la muñequita. La quería cambiar. Y yo le dije, vente hijo, dásela, es de ella. Pero yo no se lo decía en manera de que no lo hagas. Porque no tengo nada en contra de eso. Creo que los juguetes son juguetes y al final un niño puede, igual como juega con un carrito, también No puede... es por un prejuicio. No, pues. no era un prejuicio, sino que... Y la hermana volteó y me dice, hermana, ya por el tema de enfermería y todo lo que sabemos de la salud mental de los niños y todo eso. La hermana me dice, hermana, déjelo, no pasa nada si cambia la muñeca. Y yo le dije, no, es que no era mi rollo de que la cambio, no, sino que yo le decía, dásela porque es de ella, porque yo quería que Daniela, yo veía que Sí. Daniela también la quería cambiar. Como si fuera un dompe, un Ajá. carrito Como y se lo quería quitar, déjaselo. Sí, déjalo como que el los carrito. dos al mismo tiempo querían hacer la misma actividad Sí, con sí, la sí, muñeca, sí. pues entonces ese fue mi tema. Y yo después entendí y dije, es que a veces pensamos eso, ¿no? Decimos, no, es que a lo mejor en la mente de las personas puede ser, no, es que ese juguete es de niña y nada más es de niña. Yo no tengo ningún tema con eso. Yo creo que si aprendemos o enseñamos más bien a nuestros hijos a cómo se trata una muñeca pequeña, por ejemplo, un bebé, cuando ellos sean papás van a saber cómo hacerlo. Pero si no los dejamos, ellos ya en su conciencia, no, los hombres no hacen esas cosas. Fíjate que estás tocando un tema muy No me quiero meter en delicado, controversia. no pasa nada. No pasa nada, pero estoy seguro que alguien probablemente va a decir, no, pues que por así empiezan Sí, y claro. aquello y lo demás. No, créame que no. Créame que la educación en cuanto a género, en cuanto a sexualidad en género se da desde casa y se da bien Claro. puntualizada. O sea, claro que tiene que ver un contexto, tiene que ver tanto la sociedad como el contexto en el que estamos pasando. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos también, obviamente, Así de es. ideologías que no van con respecto a la palabra de Dios. Pero muchas veces sí es cierto, tenemos prejuicios en eso. No queremos que las niñas jueguen con carritos ni que los niños jueguen con ninguna muñecas. muñeca. Ahora, obviamente no voy a dejar que mi hijo siempre esté jugando con No, muñecas claro. porque se está formando, está empezando su formación. Pero detalles, ahora vamos a detalles más arriba. Por ejemplo, muchas veces las mamás, todavía en el siglo XXI, hay mamás que dicen, no, tú no debes de lavar los platos. Sí, Y aguas, porque si el niño lava los platos toda la vida no pasa nada. Eso Así sí, es algo diferente, ¿no? Es algo distinto que estamos hablando. claro. O si no estamos diciendo que el niño puede jugar con las muñecas toda su vida. No, estamos diciendo que muchas veces tenemos esos prejuicios prejuicio. hasta en esos detalles. Así es. Pero sí el niño puede lavar la loza, puede limpiar la casa toda la vida y toda su vida. Porque son roles de casa. De hecho, los hace más responsables Claro. al momento de poder, por ejemplo, en ocasiones puede que salgan de la ciudad o se vayan a estudiar a otro lugar y a veces no van a saber ni guisarse un huevito, ni tender su cama, ni lavar su ropa. Entonces, ¿quién Claro. lo va a hacer? No está ahí mamá con él para hacerlo. Claro. Y además no es solamente el rol, el trabajo de la mamá, sino nuestro trabajo como madres, yo creo, es enseñarlos a ellos a ser más independientes. Claro también. que sí. Oye, Diana, tú nos contabas que tú pasaste muchos procesos, muchas situaciones con tu niño, ¿verdad? Cuando tú empezaste, de ahí nació Mamá de Tiempos Sí. Extras. Pero, ¿nos quieres contar alguno que te acuerdes que digas, aquí es donde dije, yo ya no quiero ser mamá? Yo ya no quiero, yo ya no quiero seguir esto, o en qué momento me metí en esto.
¿Hay alguna situación que dijiste tú ya? Fíjate que no así tal cual. Yo siempre he aprendido a amar mis temporadas y ha habido temporadas más difíciles, unas más difíciles que otras que las he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, ahorita que estamos en una etapa que yo siento que disfruto mucho a mi hijo, hablo mucho con él y me encanta escucharlo porque es como un señor grande en un niño, pues sí, tiene tema de conversación y me enseña muchas cosas y me encanta hablar con él. Siento que estamos disfrutando mucho esta temporada, pero ha habido temporadas difíciles. Por ejemplo, hace años vivimos con él un episodio donde él tuvo una cirugía y en ese tiempo literalmente yo me sentía en la sala de espera de Dios. ¿Cuántos años tenía? Tenía 3 años. 3 años. 3 años. Él nació con una cirugía. Él nació con una bolita pequeñita de este lado de su carita, arriba de la mejilla, y el pediatra me dijo, esa puede ser benigna y se le tiene que tratar. Me lo dijo cuando nació. Y hubo un tiempo que estábamos solos nosotros en Tijuana y yo no encontraba respuestas, yo no sabía qué estaba pasando y un día amaneció así con esa bolita súper inflamada y le dije a mi esposo, tengo que llevarlo al hospital. Y él llegó y yo me acuerdo que me tiré a llorar al suelo porque yo le dije, Dios mío, ayúdame, porque no tenía nada en ese momento que darle a mi hijo. Él estaba llorando de dolor, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en su cuerpo ni nada. Y de ahí, esa temporada yo recuerdo que fue un proceso muy difícil porque estuve llevándolo exámenes, era todo un rollo para que le sacaran sangre porque él ya estaba grandecito, ya se movía demasiado y yo lo veía sufrir cuando le iban a picar para sacarle sangre. Y recuerdo exactamente el día que yo lo entregué a las manos del cirujano para que entrara al quirófano y cómo mi corazón se quebró, yo sentadita ahí en la sala de espera y llorando y llorando y yo mi hijo, yo vi porque estaba el cristal ahí, me dejaron estar cerca, vi el cristal y yo vi cuando le pusieron la mascarillita para que él se durmiera inmediatamente y vi ese episodio porque él estaba pataleando y mamá, y a mí se me partía el corazón porque yo sabía que no quiero llorar, pero yo sabía que lo tenía que entregar para que lo intervinieran, para que se solucionara ese problema en su cuerpo. Y el doctor me dijo, no se preocupe, todo va a estar bien, va a ser algo rápido. Pero pues, ¿cómo le dices al corazón de una madre que entienda eso, verdad? Y me acuerdo mucho de ese día, que fue una situación bien difícil y yo, en esa temporada exclusivamente, yo sí sentí mucha carga en mi maternidad. Y tuve que aprender a descansar en Dios y algo a mí me ha dado la pauta de disfrutar ahora, de escribirle tanto a las mujeres y decir, sí se puede tener una etapa bonita como madres, es el aprender a descansar en Dios, el entregarle nuestra maternidad a Dios y decirle, Señor, a veces no sé qué hacer, a veces no sé cómo ser con mis hijos, a veces no sé cómo actuar, a veces no sé cómo responder, pero te la entrego a ti, enséñame. Y el Señor nos moldea y el Señor nos enseña y el Señor nos da herramientas. Tenemos su palabra que es lo que nos da la guía para ser las mejores madres del mundo. Tenemos su palabra para ser edificadas y bendecidas y edificar nuestra casa, como dice Proverbios. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Tengo muchos libros que puedo recomendarles y los he hecho recomendaciones en mi blog que me enseñan la voluntad de Dios en mi maternidad. Y me encanta aprenderlo, me encanta disfrutar esta parte ahora porque hubo un tiempo a lo mejor que no la disfruté tanto y que me sentí sola, que me sentí perdida, que me sentí luchando contra la marea y a lo mejor a veces puedes decir, ay, qué dramática, porque las mamás de antes tenían un montón de plebes y nunca se quejaban, pero ahora nosotras tenemos más apertura para decir, me siento mal y está bien que me sienta mal. ¿Con quién platicaste cuando fuiste a llevar a tu niño? En el hospital con nadie. Yo recuerdo que mi mamá era la que estaba en contacto conmigo. De hecho, mi mamá se fue a Tijuana para estar con nosotros y acompañarnos en ese proceso. Pero ella no fue al hospital ese día conmigo. Era un día lluvioso, estaba muy feo el día. Yo sola con mi bebé me fui a dejarlo porque mi esposo no... vivíamos... el trabajo de mi esposo estaba a un extremo de la ciudad y el hospital estaba a otro. Entonces yo me fui con mi bebé primero, mi esposo me alcanzó después cuando le dieron permiso en el trabajo, pero en el momento de la cirugía yo estuve ahí solita. Yo escribí un post hace poco cuando estás en la sala de espera de Dios, porque yo literalmente ahí me sentía como que yo le decía a Dios y oré muchísimas veces para que el Señor desapareciera esa bolita y yo le decía a Dios, Señor, tú con un chasquido de dedos puedes deshacerla. Pero Dios me dijo, yo voy a obrar a través de los médicos porque te voy a enseñar algo.
Y el día que él estuvo en la cirugía, yo pasé mis 45 minutos más angustiantes de mi vida ahí sentada. Cuando el niño salió, me llevaron a mí a recibirlo ahí a la entrada del quirófano y llegó un enfermero con una silla de ruedas y me dijo, siéntese para que se lo lleve al niño. Y yo ya vi a mi niño bien, venía como un poquito adormiladito, pero venía bien. Y me lo entregó el doctor, me dice, todo salió bien, la bolita se va a analizar, no tenga miedo, yo pienso que no es nada grave. Y me lo entregó a mi niño en los brazos y me llevaron a una sala como VIP, les digo yo. O sea, una sala, un cuarto bonito donde estábamos él y yo nada más. Me dijo el doctor, dele de comer, ya puede comer el niño, lo vamos a tener aquí en observación unas horas, todo está bien, todo salió normal, el niño no tuvo ninguna complicación, no tenga miedo. Y llegó una enfermera ahí donde estábamos en ese cuarto y me dijo, oiga, ¿usted tiene familiares aquí en el hospital? ¿De quién es hija? Que las influencias. Le dije, no, a nadie. Realmente yo no conocía a nadie, era una ciudad nueva para mí. No conocía al médico, no conocía a nadie en el hospital, pero tengo un Dios todopoderoso que siempre nos acompaña y Él abrió puertas de bendición para nosotros. Y en medio de ese proceso hubo una palabra muy puntual para nosotros después y el Señor nos dijo, yo estoy con ustedes, yo los sostengo. Pase lo que pase en esta ciudad, nunca van a estar solos. Y eso para nosotros trajo mucha bendición a nuestro hogar. El niño también aprendió a confiar más en Dios, o sea, a su corta edad. Y fue realmente una bendición después, lo que parecía un desierto, lo que parecía un momento súper difícil, súper doloroso, realmente se convirtió en una bendición después. ¿Qué sentiste cuando lo estabas entregando? Ay, no quiero llorar. Horrible. Yo creo que es de los sentimientos más fuertes de mi vida. Yo lo entregué a Dios primeramente. Dije, Señor, mi niño está en tus manos. Yo sé que todo va a salir bien. Oramos en casa, oramos antes de irnos al hospital. Pero al momento de yo decirle al cirujano, dárselo, de hecho yo hasta como que lo quería retener todavía conmigo. Y yo le decía, Señor, en este momento tú lo puedes hacer. Yo le decía a Dios todavía, pero ya había recibido la palabra de que Dios iba a obrar a través de los médicos y una parte de mí se resistía y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y lo entregué con todo el amor del mundo y con todo el dolor del mundo también. Pero esa experiencia me hizo crecer mucho en mi confianza, en mi fe en Dios y sobre todo en mi madurez, yo creo en mi maternidad, el aprender realmente a descansar en Dios, el comprender que Él es mi proveedor, que Él es mi sustento, que Él es mi doctor, porque a veces lo decimos y nos encanta decirlo en la iglesia, ¿no? Y a veces cuando estás en la situación tan difícil es cuando es el momento de creerlo de verdad y de corazón y hacerlo propio. Es complicado, debe ser muy complicado Sí. soltar. Digo, yo por cuando mi niña tenía 9 meses, ahorita tengo 9 años ya. Cuando tenía 9 meses. Igual que mi edad. Sí, te sirve este. Gracias. Cuando tenía 9 meses a nosotros nos dieron un diagnóstico muy malo también. Y yo solamente con el hecho de pensar, cuando dijo el doctor, probablemente la vamos a tener que mandar a Culiacán para operarla, no, hombre. O sea, pues, imagínate, no quiero pensar qué es entregarlo. O sea, ¿qué te enseñó a ti eso? Específicamente, cuando tú entregas a tu niño, ¿qué te enseñó? Fue una experiencia muy fuerte porque yo me acuerdo ahorita que lo estoy contando de nuevo, me acuerdo exactamente en el momento que yo estaba ahí parada en la puerta del quirófano y yo sentí como que algo se estaba desprendiendo de mí. No sabía qué era, no sabía qué estaba sintiendo realmente. Solamente dije, Señor, está en tus manos. Es lo único que me recuerdo de haber dicho esas palabras. Y le dije al cirujano, cuídemelo mucho porque es mi tesoro. Y no recuerdo más en ese lapso de esos 45 minutos, como que yo nada más estaba orando, pero no recuerdo algo más que haya dicho, que haya pasado dentro de mí. Lo que sí me enseñó es esa parte que te comento, el aprender a descansar en Dios, el decir, mi hijo está seguro en Dios. Y como mamás, sí, y como mamás cuesta, porque a veces nosotros nos creemos dueños de nuestros hijos, ¿verdad? Pero nuestros hijos son de Dios y tenemos que aprender siempre a
a dárselos a Él, a entregárselos a Él, no porque se vayan a ir, sino porque siempre deben de estar en las manos de Dios. Y yo recuerdo que me enseñó a descansar tanto en Dios que hasta la fecha, o sea, yo digo, mi maternidad está segura solamente en Dios. Solamente en Dios, nadie más. Un proceso muy complicado, muy delicado, ¿verdad? Sí. Bueno, que nadie quisiéramos pasar. Nadie. Pero como dicen por ahí, o sea, ¿cómo vas a ayudar a alguien a cruzar el desierto si nunca has cruzado el desierto? Ahorita hace un momento también lo decías. O sea, que tú crees y tú sientes que los procesos que pasas como madre en tu maternidad, cada quien pasa un proceso, pero esos procesos te ayudan para enseñar a otras personas que vienen detrás también con eso mismo. Oye, Diana, una pregunta, vamos a ver si qué tanto te conoces. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto, ay, Jesús bendito. Tengo muchos. A ver, uno. Pero ¿Qué tú crees? O tu mayor área de oportunidad, pues. mi mayor área de oportunidad. Yo creo que tengo que trabajar mucho en no ser tan perfeccionista, el no querer controlar todo el tiempo, porque me ha costado a veces como en mi maternidad, por ejemplo, quiero hacer como que esto así se tiene que hacer. Y yo recuerdo mucho cuando mi bebé estaba pequeñito que yo no quería que tocara el suelo, no quería que se ensuciara y nada de eso. Yo creo que a todas las madres les pasa eso, ¿ah? Y mi mamá un día me dijo, no, es que este niño tiene que agarrar defensas, y lo sentó ahí en una taza de árbol allá en el rancho A comer con la tierra. manguera y el plebe encantado ahí mojándose. A comer lodo. Y yo casi me daba el patatús, pero después entendí, es cierto, mi mamá tiene razón, ¿no? Y en todas las áreas de mi vida yo creo tengo que dejar de ser un poquito, de soltar más, porque a veces quiero como que todo salga bien, como que se haga realmente como lo pensé o como lo soñé o como lo sentí en mi corazón, y a veces suelo ser como un poquito castrosa. Pero pues es parte de mi personalidad también. Me gusta mucho servir y me gusta mucho hacer las cosas y me gusta hacerlas bien. Entonces, en esa partecita yo creo Hay que tengo trabajarlo. no pasa nada. De hecho, estoy trabajando en eso. Por ejemplo, yo era súper profesionista en No que... pasa nada de tu esposo, se me hace que sí. Perdón, mi amor. Yo, por ejemplo, era súper estricta en que no quería que mi hijo faltara nunca por nada a la escuela. O sea, aunque estuviera enfermo, quería que estuviera ahí, pues. Y tengo un tiempo para acá, yo creo este último año que he pensado como que no pasa nada, date chance, o sea, date chance de equivocarte, date chance de que las cosas no sean tan perfectas. Y me he encontrado con sorpresas y cosas tan bonitas que Dios me ha enseñado, porque a veces hasta salen mejor las cosas de lo que yo lo imaginé o lo pensé. Claro. Y más espontáneas y más naturales y mejor, mucho mejor. Entonces, yo creo que sí tengo que trabajar en eso. Es mi Ok. área de oportunidad. ¿Tu mayor virtud? Mi mayor virtud es escuchar. Me encanta escuchar. Yo puedo pasarme un tiempo largo sentada escuchando el corazón de una mujer. Me gusta escuchar a mis amigas, me gusta escuchar a mis hermanas, me gusta escuchar a las personas en general, me encanta. Yo desde chiquitita siempre me ha gustado mucho platicar con la gente mayor. De hecho, la mayoría de mis amigas en la escuela siempre fueron mayor que yo. Por ejemplo, si yo iba en primero o segundo de primaria, mis amigas eran las de sexto, o igual en la secundaria, igual en la prepa. Me gusta escuchar a la gente, me encanta eso. Sí, hace un momento también decías, hablabas de otra, no sé si es youtuber o bloguera, la mamá de tres. Que Sí, decías. mamá de tres. Ajá. Además de ella, bueno, escuché o creo, entendí que es quien más ha influido en tu vida. En esto. En este tema del blogger, sí, ella es como mi maestra en muchas áreas, porque yo a veces tengo algún detalle con mi hijo y le digo, oye, Adri, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, yo no sabía de los dolores de crecimiento, ni me acordaba que a mí me había pasado, y hace un tiempo lo empecé a vivir con mi niño. Y él, mamá, me duelen mucho las piernas. Y de la nada, o sea, te golpeaste, te pasó algo. asusta Y nada, mucho. nada. O sea, y al día siguiente, mamá, no podía dormir del dolor. Y yo le mandé mensajito y le digo, oye, me dice, es dolor de crecimiento, tranquila. Y ella me dijo, te recomiendo un ungüento de tal y tal. Y así, pues en muchas áreas me ha ayudado mucho. Si duele crecer. Sí. Literal. Sí, total. Y entonces ahora como que ya empecé a estudiar sobre el tema, y ahora yo a veces he compartido de eso en mi blog, y hay mamás que me dicen, no tenía ni idea que eso existía, y el crecer juntas nos ayuda mucho, es muy padre. Y pasa con unos hijos y con otros no. Por Ajá. ejemplo, en el caso de nosotros, con Abdiel, que es el más grande, con él nos sucedió eso.
y con Suri Saday, que es la más chica. Con ella sí. Ahorita sí, nosotros nos estamos, gastamos en médicos como no te imaginas, por necios nada más, porque ya nos habían dicho, pero sí es algo que sí como, ¿por qué le duelen las piernas? Sí. Y en la noche más, o sea, se acostaba en la Sí. noche más. ¿Y por qué vamos a llevarla con el doctor otra vez? ¿Por qué le duelen las piernas? Y el doctor nos decía, es que es el crecimiento, ya nos explicaba, se le están estirando sus huesos. Los tendones, Los todo. tendones, duró como un año y medio, yo creo, con todo eso. Entonces, es normal. Digo, no está por demás que vayan, hay que ir a checar al Estudien médico. sobre el ajá. tema. Pero de cualquier manera hay que ir a checar al médico, Claro. ¿no? Obviamente. Si el médico ya les dice 1 o 2 veces, es el crecimiento, créanle, no se asusten. Y dejen que pase el tiempo y esto va a estar ya mejor, ¿no? Así Y luego es parte normal de la vida. igual mi hija pues es alta, pues entonces yo creo pues se estiró de más, creció. Ahora sí que como te digo, literal duele crecer. Sí, así literal. es. Oye, Diana, ¿y tu mamá fue mamá de tiempos extras? Claro, mi mamá es mi heroína y mi mamá es, ay, no quedo yo. Mi mamá es mi inspiración más grande y mi maestra. Yo quisiera ser como ella cuando sea grande, y se lo he dicho muchas veces. Mi mami siempre la vi entregada al 100% a mis hermanos, a mi papá, a mí. Y su trabajo como mamá, pues una excelente mamá, yo siempre le digo. Y los hijos solíamos decir eso, ¿no? Mi mamá es la mejor de todas, pero yo siempre le digo que yo tengo a la mejor mamá que Dios pudo darnos y siempre le he agradecido el aprender de ella. Y yo sé que, por ejemplo, yo soy la mayor, yo sé que a ella nadie le enseñó a ser mamá, que ella viene de una familia grande donde a lo mejor no fue atendida emocionalmente porque tenía demasiados hermanos. Ellos fueron 15 en total en la familia de mi mamá. Y pues eran demasiados niños en casa. Yo no me imagino el corazón de mi abuela para atenderlos a todos, aunque fue una excelente mamá y como abuela la mejor. Pero yo a veces decía, leí un escrito hace poquito que decía, si volviera a nacer, elegiría ser la madre de mi madre. Dice, para darle los abrazos Órale, que le qué hicieron, bonito. para darle los abrazos que le hicieron falta, para darle lo que ella necesitó en un momento y que ahora yo sé que como hija también yo lo necesité, entonces ahora yo se lo regreso a ella. Y yo siempre le he agradecido a mi mamá, a todos, hasta la fecha. Nosotros somos felices de venir a verla, ella siempre nos consiente, siempre busca darnos lo mejor y siempre está orando por nosotros, su oración siempre nos está cubriendo. Y estemos donde estemos, yo sé que puedo llamarle y decirle, mami, me está pasando esto y ella va a estar ahí para mí, me va a escuchar, va a orar por mí, me va a regañar a lo mejor también, pero siempre va a estar ahí, siempre. No quería llorar, pues. Gracias, mami. Luego lo van a ver. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 50 y... Ay, no va a querer que diga. Ahí está joven, Dos. así déjalo, está joven Sí. también todavía. Sí, son jóvenes. Sí, son muy jóvenes tu papá y tu mamá. Sí, son jóvenes, me tuvieron muy chicas. ¿Recuerdas algún momento muy especial con ella? Muchos, yo creo. ¿Alguno que digas tú? Fíjate, yo, a lo mejor me va a regañar por contar esto, pero yo recuerdo, recuerdo cuando yo me iba a bautizar, yo tenía el anhelo de bautizarme desde mucho tiempo antes, me bauticé a los 16 años. Y recuerdo mucho que yo sentía el llamado y hacían el llamado para las visitas y yo siempre era la primera que pasaba y yo siempre quería estar ahí. Y me acuerdo mucho que ella en un principio me decía, hija, espérate, yo, mamá, es que ya me quiero bautizar, Me decía, espérate, estaba muy chiquita realmente. Y ella quizá en su anhelo de aconsejarme bien, de cuidarme, pues me decía, piénsalo bien, porque es la decisión más importante de tu vida. Y me aconsejaba y me enseñaba. Ella jamás me obligó a ir a la iglesia, jamás me forzó a nada. Siempre fue muy respetuosa. Si yo quería ir, ella me instruyó, me enseñó, sembró la semilla y me llevó a la iglesia. Me llevó literalmente a los pies de Cristo. Pero hubo un tiempo en el que yo, en mi inmadurez o en mi rebeldía, quizá no deseaba ir en ese tiempo. Y ella me decía, vamos, hija. Y si yo le decía, no quiero ir, no me decía, vamos, tienes que ir, o a llevarme así de la orejita, ¿no? Me decía, voy a orar por ti. Y voy a estar orando por ti en el culto. Y sabías. Y esas palabras me marcaban a mí.
me marcaban y recuerdo mucho que cuando yo me quería bautizar, yo decía, mami, pues es que yo ya me quiero bautizar. Y ella me decía, ¿estás segura? Fíjate. De hecho, fueron los pastores y platicamos y todo. Y yo ya sentía como que yo ya estaba lista, pero ella en su anhelo de cuidarme, pues me decía que pensara bien las cosas porque realmente es la decisión más importante de nuestra Claro. vida, ¿no? Y yo me acuerdo que me puse a orar porque dije, "Oye, mi mamá ahora no me quiere dejar bautizarme". Y me puse a orar y no era que no quisiera que me bautizara, sino que ella quería que lo hiciera de manera consciente y de manera realmente segura, pues. Ujú. Y yo le dije, Dios, yo sé que tú ya me estás llamando y yo sé que es mi tiempo. Por favor, habla al corazón de mi mamá. Y en la noche ella tuvo un sueño y dice que soñaba como que había caído, como que se había derrumbado un edificio o algo así y estaba mucha gente ahí, pero la única que había fallecido era yo. Y dice que ella miraba en mi caja y todo y oraba o sea, estaba ahí en la caja y decía, ¿por qué no la dejé? ¿Por qué no la dejé? Entonces tú le dijiste, voy a orar. Sí, entonces yo fui la que dije, voy a orar. Cuando no te Y dejó, cuando ella, yo voy a orar. cuando ella tuvo ese sueño, al día siguiente se levantó y me dijo, hija, bautízate. Si tú ya quieres, si estás lista, si te sientes preparada, si estás consciente de la responsabilidad, bautízate. Yo por el siguiente domingo ya estaba en la pila bautismal y de ahí en adelante pues crecí en el evangelio, fui una niña desde pequeñita criada en la iglesia ¿A qué edad te bautizaste? a los 16 años. A los 16 Sí. años, órale. A los 16. Está chica todavía. Sí. ¿Ah? No, pero qué Sí, bueno viví le entregaste tu juventud Sí. al Señor. Oye, Diana, si te quedaran 24 horas de vida, ¿qué harías? ¿Qué haría? 24 horas. Abrazar mucho a la gente que amo, compartir lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha enseñado. Quizás hacer algo que me gustaría hacer, comer lo que me gusta comer. ¿Qué te gusta comer más? Los nachos, los amo, son mis favoritos. ¿De aquí de Mochis o de donde sí, sea? Sí, los nachos de aquí de Mochis. Sí, me gustaría muchísimo a lo mejor hablar con mis amigas, escucharlas por última vez. ¿Tienes mejor amiga? Sí, ¿Quién es? Keila Norris. Keila Norris. ¿Dónde vive? En la Trinidad, es esposa de pastor, ahí está en la Trinidad. Órale. Sí. ¿No es algo de los hermanos Norris de Guasave? Sí, Porque hay unos Norris en Guasave, sí. ¿no? Es hermana de ellos, de Ah, es Manuel y herma- de Gadiel. Ah, órale. Sí, Es la hermana mayor de ellos. Ella es tu mejor amiga. Sí, somos amigas desde hace más de 15, 16 años, más o menos. Desde muy chiquititas. Sus papás fueron pastores ahí en Genaro Estrada y siempre pues crecimos en Ahí ese se tiempo. conocieron y Sí. todo. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido. Serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Hubo una vez una viejita en mi iglesia, que recuerdo mucho esas palabras que me dijo, tú séle fiel a Dios y Él te va a dar todo lo que tú necesitas, todo, aún más de lo que pudieras soñar y de lo que Dios, y de lo que Dios tiene para ti, por eso le eres fiel. Y yo me he encontrado con la fidelidad de Dios, al ser infiel yo todavía como en mi humanidad, yo me he encontrado con la fidelidad de Dios y yo creo que el mejor consejo que he recibido ha sido eso, serle fiel al Señor. Como dice la alabanza, ¿no? A pesar de mi infidelidad, Tú eres fiel. tú eres fiel. Amén. Oye, Diana, ¿qué planes tienes a futuro? Planes. A ver, háblanos de tus planes en el blog, en tu familia. ¿Viene otro bebé o ya no? Quiero, sí lo Y queremos. ya son 9 años. Sí lo Tu queremos. mamá te enseñó que a los 6. Mi mamá me enseñó ya me pasé. Sí lo anhelamos, sí lo soñamos, estamos en proceso. Nuestra historia dinámica familiar ha sido un poquito complicada porque hemos viajado mucho, hemos cambiado de ciudad en varias ocasiones. Y en mi temor a lo mejor de no estar fija en un lugar o de no estar rodeada de mi familia o de la gente que me puede cuidar. Por ejemplo, yo en mi parto agradezco infinitamente haber tenido a mi mamá ahí conmigo porque ella cuidó de mí como mamá, pues, o sea, todos llegan a ver al bebé y, ay, el bebé es la novedad y todo, no, pero ella vio a su hija que también estaba naciendo como madre y mi temor es como, no sé dónde voy a estar todavía y es como, yo necesito estar rodeada de mi tribu, de mi gente, de mis mujeres que me van a ayudar y me van a cuidar. Sí. Entonces sí ha sido un poquito complicado el tema y nos hemos esperado más que nada por eso, pero ya es algo que estamos Se está planeando. planeando. Ok, muy bien.
Por ahí leí que habías vivido un proceso también en tu nacimiento. Sí, ¿Quieres contarnos algo de eso? de cuando yo era niña, ¿verdad? ¿A qué Ajá. te refieres? Ajá. Pues es una de las cosas por las que mi mamá se convirtió al evangelio. Soy un testimonio del poder de Dios, definitivamente. Cuando yo nací, dice mi mamá que yo casi no dormía, no podía estar como, pues no tenía momentos de paz, porque no sabían qué era lo que tenía, los doctores me revisaban y no tenía nada, me llevaban y me llevaban, o sea, mi mamá hizo todo lo que le decían que hiciera Ajá. para que yo estuviera bien. Y incluso mucha gente le llegó a decir cosas de, pues de que alguien me había hecho algo, de que alguien, La no clásica. sé. Entonces mi mamá sufrió mucho, era una muchacha chica también cuando me tuvo y mi papá también súper joven. Y mi mamá dice que me llevaron con muchos médicos y nadie le podía decir nada, yo no comía, no dormía, prácticamente me estaba muriendo, pues era una bebecita que necesitaba de eso. Y hubo un tiempo que mi abuela paterna, acá en Sinaloa, ella ya era cristiana y ella oraba por nosotros también allá. Nosotros estábamos en Sonora, recuerdas que te dije que yo nací allá, Así es. entonces en esa temporada pues mis papás estaban allá y mi mamá no sabía qué era lo que me pasaba, nunca supieron realmente, nunca les dieron un diagnóstico de tiene esto, le está pasando esto, vamos a tratarlo de esta manera, nunca hubo nada, era como que su niña no tiene nada, pero en realidad yo no comía, no dormía, no estaba, solamente estaba sobreviviendo y mi abuelita materna oraba por mí porque dice que yo me quedaba, dice mi mamá que mi pielecita ya estaba pegándose a los huesitos, o sea, ya estaba, y mi abuela decía, ¿Cuánto tenías? meses de nacida, 2, 3 meses. Y mi abuelita materna oraba por mí y decía, yo quiero ver a mi niña gordita. Y yo le decía, Nana, usted tuvo la culpa de que yo sea gordita. Y usted tuvo la culpa. No, oró mucho. Tuvo mucha fe mi abuela materna. Pero ella decía eso. Y me acuerdo mucho que mi mamá decía, pues en su desesperación no sabían qué pasaba. Y en una ocasión estando ahí en Villa Juárez, donde nosotros vivíamos en Sonora, hubo una hermana de la iglesia que llegó y le dijo, va a haber una campaña evangelística, va a venir un hermano a predicar, tiene dones de sanidad, y empezó a hablar con ella y a invitarla a la campaña. Y mi mamá en su desesperación y todo dijo, pues voy a ir, y vamos, le dijo a mi papá, y vamos a llevar a la niña. Dice mi mamá que yo todo el culto estuve llori, 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 pero que era como un llanto de sin fuerzas ya, era como un quejido nada más. Y el hermano cuando tomó el micrófono dijo, tráiganme para acá a esa niña porque Dios la va a sanar hoy. Órale. Dice mi mamá que desde que oró por mí, me ungió, yo me quedé como dormidita un ratito y oró por mí, me ungió, declaró la palabra sobre mí y mi mamá, ya se levantaron de la oración y se fueron a sentar de nuevo y yo estuve un ratito dormida. Dice mi mamá que cuando yo me desperté como si tuviera demasiada hambre y con más fuerza y diferente totalmente. Y desde entonces empecé a comer y ya no he parado. Comer y dormir, Pero soy un milagro, soy un testimonio del poder de Dios. Mis papás lo experimentaron en mí en ese tiempo y fue así como Dios trató con Qué ellos. interesante. Y mi mamá se convirtió. Mi mamá de ahí se convirtió. Ajá, a través de tu testimonio. Sí. Ahorita te preguntaba, yo hace un momento preguntaba si había algunas anécdotas chuscas. Si quieres contarnos alguna, porque Sí. ya vamos a terminar con el podcast. Entonces, Ya casi. Vamos a escuchar una anécdota que tengas por ahí. Ay, es que mira, yo soy mucha charachera desde chiquita, ¿no? Y siempre soy comunicóloga y dice una de mis tías, de hecho hace poquito el Día de las Madres nos vimos y me dice, me acuerdo mucho de esto porque es una anécdota familiar, ¿no? Yo siempre andaba corrigiendo a las personas. Yo soy la típica que dice, hey, no se escribe así. La perfeccionista lo traías ya. Sí, entonces es como que siempre diciéndoles a mis hermanos, la ortografía, plebes, y escriban bien. Y con mi esposo igual, o sea, sí, siempre tratando de enseñar un poquito, ¿no? Y yo recuerdo mucho, tengo un primo que es de mi edad, nos llevamos como un mes de diferencia de nacimiento. Y los dos estábamos chiquitillos, pero mi primo está, no, es que no sé. Y yo le dije,
no se dice no sé, se dice no sabo. O sea, yo queriéndola corregir, imagínate, diciendo la palabra incorrecta. Oye, Y mi tía me dice, me acuerdo mucho de, no se dice no sé, se dice no sabo. Bien segura yo de que se decía no sabo. Oye, Sí. Diana, no, pues sí, no, pues estaba bien corregida, estaba bien la corrección, dijo. No se dice no sé, se dice Como no maestro sabo. de ortografía no creo que no hubieras llegado muy lejos entonces. En ese O momento de, no, o de pero... dicción, o de dicción. En ese momento no, pero ahora sí, porque ya estudié, me gusta y Sí. leo y trato de corregir, ¿no? Sí. Entonces sí. Oye, ya ahorita terminamos, ya ahorita terminamos así. ¿Cuál es tu alabanza? Pero te gusta la música, ¿verdad? Sí, Mucho. se hace el negocio más rápido con la música. Sí, mira, con inspiración cristiana agarro bien rapidito. ¿Cuál alabanza te gusta más de todas de las que has escuchado? Ay, es que me encantan muchas, pero mi favorita es Inexplicable. Inexplicable. Sí. Ok, sí, muy bonita alabanza de la original también. Sí. Oye, otra pregunta, ¿a qué personaje de la Biblia admiras? Admiro mucho a la reina Esther, es como de Esther. mis... ¿Ya viste la película Sí. completa? Hay una Sí. película ahí. ¿no? Sí, admiro mucho a la reina Esther por su valentía y su capacidad de gobernar. Digo, oye, bueno, te vamos a hacer una pregunta más, la dinámica y luego la final. Ok, ¿Va? va. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¿Qué cambiaría de mi pasado? Buena pregunta. A veces me he hecho esa pregunta como para reflexionar yo misma y yo creo que todas las experiencias que uno acumula en la vida lo hacen ser la persona que es hoy en día, ¿no? Y a lo mejor sí ha habido errores que pudiera decir, esto no lo haría o lo haría de manera diferente, pero en realidad quizás si lo hiciera de manera diferente no tendría la experiencia que tengo hoy en día. Entonces, no cambiaría nada, de verdad que lo digo de corazón. Las experiencias que he vivido, los errores que he cometido, las cosas que he hecho mal me han enseñado y me han forjado y a lo mejor me he dado topes contra la pared en el momento, pero luego me enseñan algo. Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces a la dinámica. Ay. Ya la comentamos, yo voy a decir una palabra, tú me vas a decir la frase, no más, es una frase. No me vas a contestar con una palabra, me tienes que contestar con una frase muy corta, lo que Frase te viene a la mente, ¿ok? Tú me dices cuando estés Examen. lista. Lista. Lista, ok. Familia, Mi tesoro más grande. amor, Ay, mi suspiro no dice nada. hijos, Mi bebé, iglesia, mi familia, vida, Dios, hogar, esposo e hijo. papá, Mi héroe, Dios, mi todo. carrera, Mi forma de servir. mamá, Mi heroína. viaje, Ay, me encanta viajar. eterno, Dios. Biblia, La palabra de Dios, mi guía. humor, Humor, pues la diversión, la chispa que Dios nos da, la gracia de Dios. hospital, Ay, los momentos difíciles. esposo. Mi amor. Ok, muy bien, muy bien. Ok, bueno, Alfred Boy Music siempre termina con una pregunta, yo creo que ya la has visto, no sé si la has visto o no, ahí me dices que has visto Todos. la mayoría de todos los podcasts, a ver si te acuerdas de esta pregunta. ¿Qué pregunta te harías, perdón, qué pregunta te gustaría que te hiciera que no te he hecho todavía? Pues yo creo que ya hemos hablado básicamente de lo que es mi testimonio, mi ministerio y todo esto, pero hay cosas que a veces no las hablamos o no las decimos abiertamente. Por ejemplo, el tener las situaciones difíciles y que no las contamos como son porque no se da la pregunta o porque no pasa simplemente, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, me gustaría que me preguntaras en los episodios que hemos vivido como dinámica familiar, por ejemplo, que ahorita te contaba un poquito, nosotros hemos vivido episodios donde hemos sido muy juzgados, donde hemos sido como que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nos cuestionan mucho. Estás hablando de tu familia De mi familia, mi esposo, mi hijo y yo. No hemos hablado de eso, no sé si una pregunta que tuviera que ¿Cuál ver es con el eso. momento más duro, más complicado que has vivido con tu familia, con tu esposo y tus hijos? El momento más duro. Con mis hijos. Con tu mi hijo, con tu hijo y tu esposo. El momento más duro que hemos vivido. Hemos pasado temporadas muy buenas, pero también hemos pasado temporadas muy difíciles.
Yo creo que este tiempo que nos mudamos, esta última temporada, porque nosotros ya habíamos vivido anteriormente en Tijuana y nos regresamos cuando falleció el papá de mi esposo, que fue una temporada difícil que vivimos como familia. Y ahora el haber estado aquí en Los Mochis, viviendo una temporada y una etapa bien bonita en la iglesia, en la familia de fe, cerca de nuestra familia, y el tener que desprendernos de eso para irnos de nuevo allá. Hubo un momento en nuestra vida, en nuestra dinámica familiar, que tuvimos que hacerlo por necesidad en ese momento, y fue algo de lo que más me ha costado y lo que más me ha dolido, el habernos ido así. Y lo hemos sufrido. Y yo lo he sufrido, y estando aún allá todavía en diciembre, meses atrás, yo le decía a mi esposo, quiero regresarme ya. Pasé un proceso de depresión, o sea, tuve que vivir un proceso, realmente como un duelo lo sentí, pues yo creo que ha sido nuestro momento más difícil el habernos ido esta segunda vez a Tijuana. La haberse mudado. Sí. Para allá, cambiar todo, cambiar familia, bueno, no cambiar familia, alejarse de la familia, de los amigos, de la iglesia, bueno, de los hermanos de la iglesia aquí. Ok. ¿Extrañaste a Lupito? Sí. Sí, extrañamos a nuestro pastor. Al buen amigo Lupito. Hermanos, amigos, pues nos vamos a despedir. La verdad que ha sido una charla muy buena, muy interesante con nuestra hermana y amiga Diana Vega. Yo les invito a que la sigan ahí en su página de Facebook. En un futuro, próximamente en su página de YouTube. Sí. También que va a dar algunos consejos. Ya escuchamos que su página no solamente no es para mujeres, no es para mamás solamente, sino también para hombres, ¿verdad? Para esposos, papás de tiempos extras, sí, que algunos no somos y podemos convertirnos en esos papás de tiempos extras. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. En este momento. La verdad, estábamos esperando desde noviembre más o menos, estábamos planeando esta charla, esta plática. Nos la encontramos por acá en Los Mochis, por acá anda de vacaciones, anda turisteando un momento ahí con su familia. Le mandamos un saludo a su esposo y a su hijo también, ¿verdad? Que probablemente, o más seguramente van a ver el podcast. A todas aquellas mujeres que siguen a nuestra amiga y hermana Diana Vega, les mandamos un fuerte abrazo en cualquier proceso que estén pasando, cualquier situación complicada que estén pasando. Créanme que Dios siempre está con ustedes, siempre está ayudándolos. Y aquí está un medio muy especial por el cual somos conscientes y nos consta que Dios está con ustedes también. Acérquense con ella, platiquen con ella, es una mujer de Dios. Creemos que les va a dar el mejor consejo que puedan tener. Así que les mandamos un saludote, un fuerte abrazo para todas ustedes. Sigan echando ganas, sigan siendo esa mamá de tiempo extra que nuestra hermana también les está enseñando también. Amén. Que Dios les enseñe a través de ella. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juliana, que nos prestó su casa aquí en este lugar. Hemos andado de un lugar para otro y bueno, es un lugar muy hermoso, muy especial. Dios le bendiga a nuestra hermana Juliana. Amén. Dios le bendiga su hogar. Oramos para que este hogar sea bendecido, que sea grandemente bendecido. Y que, bueno, la verdad, llegamos y nos dijo, esta es su casa, hagan y deshagan, ya le movimos todo aquí, pero la verdad es un lugar muy bonito, muy especial. Muchas gracias, Dios le pague a nuestra hermana. Agradecemos a nuestro hermano Oscar, que anda por acá, nuestro hermano Oscar Quiroz. Producción. ¿Verdad? Acá en producción, que ha estado pendiente ahí de las cámaras, de toda la edición y todo lo demás, así que, bueno, ya se está aventando sus chistes por allá por detrás de cámaras. Luego lo vamos a tener también aquí, yo estoy seguro que muchos van a querer el podcast con él, tiene una historia muy, muy bonita. Yo he platicado mucho con él, ahora está congregándose junto con nosotros, su familia. En la iglesia apostólica lo estoy conociendo más y creo que es una gran persona, tiene una gran historia que contarnos, muchísimas anécdotas que contarnos, así que próximamente ya no más que acceda por un detallito ahí de salud que él no ha podido estar con nosotros, pero en cuanto esto quede corregido, en cuanto a salud, él seguramente va a estar aquí con nosotros muy platicando. Pronto. No se vale porque algunas pronto ya la escuchó, pero las vamos a cambiar, Oscarito, no creas. Van a ser las mismas, así que Dios le bendiga también a nuestro hermano Oscar también. Amén. Por estarnos apoyando aquí. Y hermana, Dios te bendiga. Amén. Dios te pague, la verdad, muchas gracias, por estos momentos, por abrirnos tu corazón, por escuchar tus experiencias, unas muy, muy profundas, algunas dolorosas, algunas chuscas. La verdad que creo que va a ser de gran bendición para muchas personas que vean este podcast, que alcancen a escuchar los consejos que recibes y todo lo demás. Así que no nos queda más que decirles, esperen el siguiente podcast. Va a ser algo muy especial también, así que los vamos a esperar ahí. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, hagan sus comentarios ahí, todo nos sirve, todo nos ayuda.
para que esto siga creciendo y sea más bendición para todos. Activen la campanita. Activen la campanita también, ahí faltó también. Dios les bendiga, Dios los les queremos bendiga. mucho. Le mandamos besos y muchos abrazos. Abrazos a todas las mamás. Sí, Dios les bendiga. Oh.